Diplomado Superior de Medicina Fotónica y Estética. El día de hoy vamos a hablar sobre las nociones básicas en acné y cicatrices correspondiente al capítulo 9. No se preocupen si las láminas no se ven muy claras, en su material de apoyo pueden conseguirlas. Comenzamos. El acné es una patología que está muy relacionada con los adolescentes. Para el adolescente, esta enfermedad representa una disminución de su autoestima. Pero no solamente pueden sufrir los adolescentes, también puede haber una aparición de acné en la época de madura, o puede haber un acné por otros índoles, como enfermedades que simulen una reacción acnéica, o también puede ocurrir por utilizar cosméticos no adecuados. Muchas personas o una población bastante importante puede llegar a sufrir de un episodio de acné en algún momento de su vida. Hay veces en que pocos profesionales le damos la debida atención a esta enfermedad. El acné es una enfermedad de la piel en la cual hay una segregación anormal del sebo o de la secreción sebácea, que llega a producir una obstrucción a nivel de los poros, haciendo que comiencen a crecer una serie de bacterias, produciendo entonces lo que nosotros conocemos, o el común conoce como puntos negros, puntos blancos, que se pueden transformar en pápulas o pústulas. Cuando hablamos del acné y de la etiología o el inicio del acné, se ha relacionado con la parte hereditaria. Se ha visto que padres que tienen acné van a tener algunos de sus hijos con episodios acnéicos. Si ambos padres tienen acné, pues ese riesgo va a ir aumentando. Pero no solamente ocurre por herencia, también existen patologías, especialmente endocrinas, que pueden dar origen a esta enfermedad. Dentro de ellas vamos a tener alteraciones hormonales. Se ha visto que el estrés exacerba esa patología, y igualmente hay algunos alimentos que también la pueden exacerbar. El estilo de vida también influye, inclusive hasta una mala higiene. Uno de los problemas que tenemos con los adolescentes es la mala higiene en la piel. Los adolescentes hay que instruirlos para que ellos cumplan todas las indicaciones para la buena higiene. A veces con cambiar esos hábitos higiénicos que tiene el adolescente, pues mejoramos en un casi 80% en la severidad de la enfermedad. El acné, una de las bacterias que se ha relacionado con la aparición del acné es el Propionibacterium acne. El Propionibacterium acne causa infecciones, un aumento de causa las infecciones alrededor de los poros y a nivel de las glándulas sebáceas. La respuesta ante del acné o la curación del acné se va viendo a lo largo de la vida, más no se tiene definido cuándo se termina o cuándo mejora esta patología. Hay personas que simplemente con hacer limpiezas podemos llegar a controlarle la patología, pero hay otras personas que requieren tratamientos mucho más intensos y que esos episodios acnéicos pueden inclusive llegar hasta la vida adulta. En el Congreso Mundial de Dermatología
en el tercer Congreso Mundial de Dermatología, se definió al acné como una enfermedad caracterizada por la retención de sebo y los cambios inflamatorios debido a bacilos que son productores de acné. En estos bacilos estamos hablando también del propio bacterio en acné. El acné se produce por una alteración a nivel de la glándula sebácea, a nivel del conducto sebáceo y a nivel del canal folicular. Cuando nosotros hablamos de la glándula sebácea, del conducto sebáceo y del el canal folicular, estamos hablando de que está implicado el sistema pilosebáceo. Entonces vamos a ver por la unidad pilosebácea. Vamos a ver un poco sobre las características de estas unidades pilosebáceas, al igual como la histopatología. Siendo el acné una enfermedad pilosebácea, pues vamos a tener que darle un repasito a todos los componentes o las partes que conforman esta unidad. Cuando hablamos de la unidad pilosebácea, hablamos de la glándula sebácea, del músculo erector y del conducto pilosebáceo. En la primera lámina a mano derecha, pues vamos a ver el sistema completo. El sistema va a estar, las partes que van a estar compuestas de la unidad pilosebácea, vamos a tener la glándula sebácea, el infundíbulo que está a nivel dérmico, el acroinfundíbulo que está a nivel epidérmico, tenemos el ducto sebáceo que está entre la glándula y el conducto pilosebáceo. Ahí tenemos el infundíbulo, el acrofundíbulo, el infrafundíbulo, el istmo, el segmento inferior del pelo, donde está el bulbo piloso, que va a contener a las células germinativas del pelo, y tenemos el ducto sebáceo. Las glándulas sebáceas están presentes en casi todo nuestro cuerpo, exceptuando en las palmas, en las plantas y en los dorsos de los pies. Se desarrolla en conjunto con los folículos pilosos y se encuentran muy unidas a ella. Aquí vamos viendo la glándula sebácea, vemos cómo está el istmo, o el conducto de la glándula, y tenemos el conducto pilosebáceo que termina o drena a través de los poros en la epidermis. Entonces, la glándula sebácea está compuesta por acinos. Estos acinos son los que van a producir o los que van a conformar el sebo, y el sebo va a vertir va a ser vertido a través del conducto sebáceo hacia el canal folicular para ser excretado por el poro. Hay veces en que no solamente la glándula, la grasa producida por la glándula es la que va a formar que ese poro se obstruya, sino también la grasa que puede haber a nivel epidérmico. Cuando la grasa a nivel epidérmico es fuerte o ha aumentado, y la grasa a nivel del conducto folicular también aumenta, pues se produce una obstrucción en el istmo o en el poro o en el ostium del poro, y eso es lo que va a traer como consecuencia es una aceleración o un medio de cultivo para que las bacterias crezcan. La densidad de las glándulas sebáceas y el tamaño van a variar de acuerdo a donde estén ubicados en el organismo. Existen, por ejemplo, áreas como el cuero cabelludo y como la cara, que tienen una gran cantidad de folículos pilosos. En esas áreas del folículo piloso y de las glándulas
sebácea. En esa área, pues nosotros podemos conseguir de glándulas sebáceas entre 400 a 900 glándulas por centímetro cuadrado. Como verán, es bastante. Pero tenemos áreas, por ejemplo, en las extremidades, donde las glándulas sebáceas son mínimas, apenas son de 100, y pueden haber aproximadamente entre 80 y 100 glándulas por cada centímetro cuadrado. ¿Por qué se produce el acné? Nosotros tenemos varios tipos de folículos en nuestro organismo. Están los folículos de la barba, o que tienen folículos pilosos terminales, que son gruesos, en donde al ser gruesos pues permite la salida de todo ese sebo a través del ósculo y no son propensos a la formación de acné. Tenemos los folículos vellosos, que son folículos muy finos con unas glándulas sebáceas muy amplias, muy grandes, y que la producción del sebo es mayor de lo que ellas pueden excretar, produciéndose entonces así una obstrucción a nivel del ósculo. Pero se ha visto en estudios que realmente este tipo de folículos vellosos no están implicados como tal en la aparición del acné. Teóricamente pareciera que fuera así, pero realmente ellos no están implicados en la aparición del acné. Tenemos otros folículos que se llaman los folículos pilosebáceos, que se conocen como folículos sebáceos al fin, como su nombre lo indica, y que son los que están implicados en la aparición del acné. Estos folículos pilosos están relacionados mucho con la glándula sebácea, a nivel de la glándula sebácea y cómo están conformadas esas células. A nivel de la glándula sebácea nosotros tenemos unas células en la periferia que son células indiferenciadas, que a nivel que ellas se van diferenciando, se van llenando de sebo, o sea, se van formando la secreción sebácea, que esa secreción sebácea es la que se va a drenar a nivel del conducto sebáceo a través del istmo. En el conducto sebáceo llega hacia el folículo pilosebáceo y es cuando va a salir el sebo. ¿Por qué se produce el acné? El acné se va a producir a través de esos lóbulos que contienen la glándula sebácea y que forman una gran cantidad de células que no son diferenciadas, que se encuentran a nivel de la periferia y que a medida que se van diferenciando y tienen un ciclo evolutivo, pues van a formar el sebo que se va a secretar a través del ducto sebáceo hasta estos sebocitos hasta llegar al sistema pilosebáceo. La cantidad o el tiempo de diferenciación de esas células es aproximadamente 7 días. O sea, cada 7 días ellas se diferencian, producen el sebo y este sebo es llevado entonces a través del folículo. ¿Por qué es importante saber el tiempo de diferenciación? Porque de ahí es cuando nosotros, cuando trabajamos con el láser, podemos decir cada cuánto vamos a hacer la sesión. Si nosotros queremos controlar la secreción sebácea, o sea, esa secreción de sebo que produce la glándula sebácea, nosotros tenemos que hacer sesiones cada 7 días, porque cada 7 días es el recambio o la diferenciación celular a nivel ganglionar y nosotros tenemos que controlar esa diferenciación. Aparte de que si aquí hay una gran cantidad de sebo que se sobreinfecta, que nos va a producir? Nos va a producir que sea un medio de cultivo para que el Propionotérium acne prevalezca.
produciendo así un mantenimiento de los cuadros acnéicos. Entonces, en los folículos nosotros vamos a ver diferentes, cómo están estructurados internamente de diferentes formas. Los folículos sebáceos a nivel del acroinfundíbulo es muy similar a la epidermis, de hecho está dentro de la capa epidérmica. Ellos cuando hay acné, pues este acroinfundíbulo presenta un adelgazamiento de la capa córnea hacia su porción inferior. El epitelio a nivel del infrainfundíbulo posee unas características muy distintivas. ¿Cuáles son esas características? Pues presentan una capa granulosa que es apenas visible a pesar de que está inserto dentro de la dermis, y una capa delgada córnea. Esto hace que el sebo no circule con gran facilidad a través de esta capa córnea y haya un estancamiento del sebo y de la bacteria a nivel del canal folicular. El conducto sebáceo está formado por una capa córnea laminar que al descamarse envuelve a ese sebo y va a emigrar a través del ducto en dirección al infundíbulo folicular. Esta queratización de este conducto sebáceo va a comprender la patogenia del acné, ya que es un ducto muy corto, tapizado por unas células espinosas que presenta una capa granulosa en su mitad externa, pero no en la parte profunda. Esto hace que este sebo, que debería salir tranquilamente, se mantenga o se acumule en el ducto sebáceo, y esta acumulación a nivel del ducto es un medio de cultivo para que crezca la bacteria. Una de las bacterias que crece pues es el Propionabacterium acnes. Existen muchos estudios que nos hablan de que el elemento que está implicado en la formación, en la producción del acné, es la secreción sebácea. Esta secreción sebácea podemos hablarlo desde tres puntos de vista. En primer lugar, se encuentra en la producción del sebo. Esta producción del sebo es propio de los acinos de la glándula como tal, y este es vertido entonces al ducto sebáceo. Una vez que pasa al ducto sebáceo, este va a comunicar lo que es la glándula junto con el canal folicular. En segundo lugar, el reservorio o este folículo pilosebáceo en el cual se encuentra el sebo a través del ducto sebáceo y el canal folicular es vertido hacia la superficie cutánea. ¿Hacia dónde? Hacia la epidermis. Por último, nos encontramos que no solamente hay una secreción en la superficie cutánea del sebo, sino aparte de eso, en la superficie también hay adicionalmente una gran cantidad de sebo. Entonces nosotros vamos a conseguir que hay dos tipos de sebo: el que genera la glándula sebácea como tal, más el sebo que se encuentra a nivel de la epidermis. Estos lípidos en la epidermis, ¿qué van a hacer? Van a traducirse en una entrada tanto a través del infundíbulo superior como del infundíbulo inferior. El sebo tiene múltiples composiciones. Al tener múltiples composiciones de acuerdo a donde se consiga, es muy difícil hacer un estudio aislado para saber exactamente qué tipo de sebo es el que va a producir el acné, porque vamos a conseguir dos tipos de sebo: el sebo producido a través de la glándula sebácea y aquellos lípidos que son derivados de la propia epidermis.
Entonces, ambos se están uniendo y es difícil determinar cuál de los dos tipos de sebo es el que me va a producir el acné como tal. Aparte de eso, existen muchas veces que el paciente utiliza cosméticos cargados de una gran cantidad de grasa o simplemente no hay una buena limpieza en donde nosotros retiremos el sebo de la epidermis y eso hace que aumente la probabilidad de que sufra de acné. Entonces, la producción del sebo está reflejada o está dirigida por los niveles de adrenérgicos séricos. Los andrógenos que se encuentran elevados en el periodo neonatal cede o disminuye una vez que el niño comienza su desarrollo, se inhibe la producción de andrógenos a niveles muy mínimos y comienza otra vez su secreción más o menos en el inicio de la adrenarquia, que está relacionada con la edad prepúber o en la edad puberal. Entonces, tanto en una como en la otra comienzan entonces los andrógenos séricos a aumentar su producción. Por eso es que hay una relación entre lo que es la edad prepúber o la edad puberal con la aparición del acné. Una vez que esos niveles han sido alcanzados, a medida que vamos pasando los años, se va limitando la producción de los andrógenos y llega totalmente a desaparecer o a cesar en la mujer tras la menopausia, pero en el hombre pueden persistir estas células glandulares durante toda la vida. Entonces, el hombre tiene mayor propensión o mayor riesgo de seguir sufriendo acné durante toda la vida, mientras que la mujer generalmente puede limitarse hasta la menopausia. ¿Cómo nosotros podemos disminuir esta producción de acné cuando nosotros hacemos el control de estas glándulas sebáceas? Las glándulas sebáceas son controladas generalmente por los andrógenos. Estos andrógenos, como ya lo comenté anteriormente, son segregados desde el periodo neonatal. Una vez que ellos se segregan, pues son segregados a nivel de los testículos y en la mujer es a nivel de los ovarios y de las glándulas suprarrenales. Cualquier actividad que altere la secreción de estos andrógenos nos va a producir un aumento de la secreción sebácea y aumento de la probabilidad de tener acné. Estos cambios en la producción de sebo se van a hacer diferentes durante toda la vida. No siempre vamos a tener niveles androgénicos altos. En la edad de los recién nacidos hay paso de andrógenos de la madre hacia el feto. Posteriormente, una vez que en la primera infancia estas glándulas sebáceas van a evolucionar, no se produce el sebo o la producción es insignificante y comienzan otra vez a aumentar su producción en la etapa puberal, prepúber o puberal, coincidiendo entonces con el aumento de los niveles androgénicos. Entonces, en resumen, las glándulas sebáceas van a poseer enzimas capaces de convertir estos andrógenos adrenales en dehidroepiandrostenediona, que va a producirse en testosterona, y la androstenediona en dihidrotestosterona,
que son eficaces como estimuladores de la secreción sebácea, y esta estimulación de la secreción sebácea lo que nos va a permitir es que haya una mayor excreción de sebo hacia el conducto sebáceo. La testosterona, a través de la conversión de la enzima 5-alfa-reductasa, nos va a convertir la testosterona en dihidrotestosterona, que es el principal andrógeno para la estimulación de la glándula sebácea. Esta es una enzima, la 5-alfa-reductasa, es una enzima que desempeña un papel fundamental en la producción del sebo y en el desarrollo del acné. Aunque se ha dicho que la progesterona también aumenta la secreción sebácea, estudios recientes realizados en seres humanos pues han demostrado que la administración de progesterona a niveles fisiológicos no estimula la secreción sebácea. Estamos hablando de que si hay un exceso de la producción de la ingesta de progesterona, puede llegar a producir estimulación de las glándulas sebáceas y por lo tanto acné. Por eso es que hay muchas personas que hacen tratamiento para la infertilidad que posteriormente comienzan a producir acné por una cantidad no fisiológica de progesterona. Una de las bacterias que se ha investigado más en la producción del acné es el Propionatterium acne, pero no es el único microorganismo. Nosotros podemos conseguir que estas lesiones pueden estar colonizadas por el Propionatterium acne, por Staphylococcus epidermis y por el Pityrosporum ovale. De estos tres microorganismos, el que más se relaciona con la patogénesis del acné es el Propionatterium acne. Existen muchas diferencias entre lo que es el número o la cantidad de Propionatterium acne que nosotros podamos tener en las diferentes etapas de la vida y también en las diferentes zonas de la piel. Se ha visto que aquellas zonas que son ricas, que son muy en glándulas sebáceas, como en la cara, como en el cuero cabelludo, hay una elevación del Propionatterium acne desde el punto de vista fisiológico. Y se ha comprobado que hay de 105 a 106 bacterias por centímetro cuadrado, pero que no producen ningún tipo de patogenicidad, mientras que niveles menores se encuentran a nivel de las extremidades inferiores, a nivel del tronco, a nivel de los brazos, entre aproximadamente 102 por cada centímetro cuadrado, sin producir ningún tipo de lesión. Cuando estos niveles aumentan, es cuando comienzan entonces a producir se comienza la patogenia del acné. Los niveles del Propionatterium acne respecto a la edad son muy bajos durante la infancia y comienzan a aumentar a nivel de la pubertad. Entonces, este aumento en la producción de sebo más el incremento en el número del Propionatterium acne en la pubertad hacen que aumente la patogenia del acné. Esta relación comienza a estabilizarse a nivel de la tercera década de la vida y por lo tanto se autolimita el acné. El acné no solamente ocurre por la secreción del sebo y también por la presencia del Propionatterium acne, sino que también se exacerba por la respuesta inflamatoria que produce el acné ante la presencia del Propionatterium acne. El Propionatterium acne pues va a producir una respuesta inflamatoria
que es característica del acné. ¿Qué va a producir? Hay un estudio en Alemania que mostró que el 45% de los pacientes que sufren de acné, hay uno o dos de los padres que también presentaron en una etapa de su vida el acné, y estos pacientes refieren una historia de enfermedad. Pues esta enfermedad o digamos, anticuerpo o esta información que tiene nuestro cuerpo se exacerba ante la presencia del Propionatterium acne, produciendo así que la enfermedad se manifieste. Entonces, si hay uno de los padres que tengan acné, pues lo más probable es que haya un 50% de que alguno de los hijos tenga la enfermedad. Pero si son ambos padres, el porcentaje aumenta entre un 75 a un 80%. ¿Quiénes pueden sufrir o padecer de tratamiento de acné? Actualmente no hay nada científicamente probado, pero se ha creído y se sigue creyendo que existe una predisposición genética, como ya lo hemos hablado. También es frecuente que se ha visto, se ha hecho estudios en donde familias completas pueden tener acné, o por lo menos pueden tener comedores abiertos, que son los puntos negros. Hay otras familias que nunca han tenido acné, pero uno de ellos pues presentan acné aunque sea en la adolescencia. Se ha hablado de que existen algunos productos, especialmente que sean oleosos, que pueden llegar a producir acné, acordándonos que existe un manto lipídico a nivel de la epidermis que nos va a dar también unas características oleosas en la piel. Y si a estas grasas o estos lípidos de la epidermis también le vamos a sobreagregar la secreción sebácea de las glándulas, pues nos va a producir que haya un mayor riesgo de tener o sufrir la enfermedad. Una de las formas más eficaces y simples de tratar el acné es impidiendo que vuelva a aparecer, y para ello se requiere la utilización de un limpiador facial o jabón que no tengan colorante, ni perfumes, ni aditivos, para remover esa secreción lipídica que hay en la epidermis, y no se debe frotar o tocar la cara durante el día, ni estar expuesta al sol, ni tener ningún factor que estimule la secreción sebácea. Cuando nosotros estamos expuestos al sol, pues simplemente sudamos, y esa sudoración hace que aumente la secreción sebácea. Sobre la etiología del acné vamos a hacer un pequeño recuento en donde está la etiopatogenia, es a través de las hormonas, que son las que regulan la secreción sebácea. Esta hormona está dada por los andrógenos. Los andrógenos van a estimular esta producción de sebo, que a su vez va a determinar que prolifere el germen o el germen anaeróbico, en este caso el Propionatterium acne, que forma parte normal de la flora de la piel, pero que cuando se exacerba su producción, pues va a generar un aumento de la cantidad de sebo, desdobla este Propionatterium acne, va a desdoblar el sebo, lo va a formar en glicerol y ácido graso, que este glicerol y ácido graso van a ser los responsables de, por una parte, de la hiperqueratinización o del crecimiento de la epidermis, produciendo una obstrucción, y hay un impedimento de la descamación del epitelio a nivel folicular, produciendo que este sebo no salga
y produzca entonces un proceso de taponamiento y de inflamación. Este taponamiento y inflamación es lo que nos va a dar primero clínicamente unos comedones que pueden ser abiertos o cerrados. El abierto son los puntos negros, el cerrado es simplemente el punto blanco. También puede causar una respuesta inflamatoria perifolicular leve, y esto hace que aumente la obstrucción a nivel del conducto folicular, produciendo no solamente en este caso acumulación del sebo con crecimiento del Propionatterium acne, sino también este encegueramiento de ese sebo se va a sobreinfectar produciendo pústulas, y en esa exageración de esas pústulas van a producir una exageración del proceso inflamatorio, produciendo quistes y nódulos. Entonces, el aumento, si lo vemos en un esquema, vamos a tener dos tipos de respuesta: una respuesta no inflamatoria y otra respuesta inflamatoria. La respuesta no inflamatoria va a estar dada por el aumento de los andrógenos masculinos, que van a producir la inflamación, hay secreción de sebo, hay engrosamiento del conducto folicular. Ya esa obstrucción del conducto folicular y acumulación del sebo con dilatación nos va a producir la colonización del Propionatterium acne, pasando entonces a una lesión inflamatoria de la piel. Entonces nosotros vamos a conseguir en la etiopatogenia del acné dos tipos de lesiones: las lesiones no inflamatorias y las lesiones inflamatorias. Otros factores que pueden incrementar las posibilidades del acné son los cambios hormonales, la exposición a condiciones climáticas extremas, el estrés, o la producción de una piel oleosa o grasa, los trastornos endocrinos, algunas tumoraciones, el uso de algunos medicamentos tales como la cortisona, la testosterona, los estrógenos y en algunos casos la progesterona también. Vamos a ver ahora cuáles son las etapas de la evolución del acné. En la mayoría de los casos, el acné se presenta con un estado, se avanza en forma gradual. Comienza primero a ser un acné inflamatorio, en donde únicamente pueden haber comedones abiertos o cerrados, y si no se cuida o se aplican los tratamientos adecuados, va a evolucionar a lo que son pápulas, pústulas y quistes. En otros casos, el acné puede aparecer de repente con un grado más avanzado sin haber pasado por las etapas iniciales, o haberlo hecho durante un periodo muy corto, o sea, pasar de un comedón cerrado a una pústula o a un forúnculo o a una pápula en poco tiempo. Normalmente nosotros vamos a tener una primera etapa del acné que suele estar basada en un acné comedogénico, donde hay un eritema, hay una presencia de inflamación y hay comedones abiertos y cerrados. Estas posteriormente puede avanzar a una segunda etapa, caracterizada no solamente por el acné comedogénico, es un acné comedogénico un poco más severo, donde hay bastante cantidad de granos y hay muchas protuberancias en las zonas afectadas. Vamos a ver una tercera etapa, en donde ya no hablamos de un acné inflamatorio, sino un acné pápulo-pustuloso. En esta etapa es una etapa más avanzada. Si
se llega a apretar con los dedos, pues debajo de estos granos hay pus. Esta pus se puede llegar a esparcir por todo el área y generar más grano. ¿Por qué? Porque esta pus está llena de bacterias y tiene bacteria, el protonaterio gástrico, o sea que el paciente, si se las toca, si se las molesta, si se le aprieta y sale la pus, pues ese protonaterio gástrico pasa a otras áreas a colonizar el conducto folicular y el conducto sebáceo, produciendo una proliferación, una hiperqueratinización de las paredes del conducto, haciendo que se obstruyan y posteriormente produciendo el acúmulo de la secreción sebácea y así formar el acné. Tenemos una cuarta etapa, que esta sería un acné papulopustuloso grave. Es difícil de curar, se encuentra, puede ser un acné muy persistente, no se logra controlar con tratamientos convencionales, hay que utilizar generalmente tratamiento por vía oral. En la quinta etapa, que es la más avanzada, es un acné nódulo quístico, es persistente, su tratamiento se realiza muy específicamente, no se utilizan los medios convencionales para tratarlo porque simplemente no vamos a tener resultados. Este tipo de acné es importante tratarlo porque puede llegar a dejar marcas en la cara de por vida, o sea, va a dejar cicatrices. A pesar de todos los grados de evolución que pueda tener el acné y todas las personas todos los síntomas y todos los signos van a ser más o menos similares en todas las personas. Algunas tienen más predisposición que otras a tener un acné más avanzado, va a depender de la carga hormonal que cada persona tenga, como dijimos, del factor hereditario que pueda tener, también de la carga hormonal que pueda tener la persona. Las cicatrices que pueden llegar a producir son bastante severas, pueden ser desde cicatrices atróficas hasta cicatrices hipertróficas, inclusive queloideas. Por eso es que todos los pacientes cuyo acné no desaparezca o no mejore hacia los 20 años deben tener un tratamiento bastante intensivo para evitar la cicatriz. Ya aquellos pacientes que tengan un acné entre los 20 y los 25 años sin controlarlo, cualquier tratamiento que se le haga pues va a dejar cicatrices. El acné, por lo tanto, es una enfermedad cutánea del folículo pilosebáceo. Afecta tanto el conducto sebáceo como el conducto folicular. Tiene una etiología multifactorial, generalmente muy relacionada a los factores hereditarios, a los factores hormonales y a los factores inclusive higiénicos. Tiene un carácter autolimitado, generalmente comienza en la edad puberal y se limita aproximadamente hasta los 20 años. Hagan o no se haga tratamiento, afecta a las zonas de la piel con mayor densidad de glándulas sebáceas. Estamos hablando que en la cara, en el pecho, en la parte superior de la espalda, que es donde mayor cantidad de glándulas sebáceas podemos conseguir. Esto pueden ser o pueden ir evolucionando de su parte inflamatoria hasta la parte nódulo quística, inclusive dejar cicatrices
y va a depender de la intensidad y de la forma de cómo se presente la clínica en cada uno de los pacientes. La idea de trabajar con el acné es comenzar el tratamiento en sus etapas inflamatorias y no dejarlo progresar. Cuando hablamos de la clasificación del acné, nosotros la podemos clasificar desde varios puntos de vista. Uno de los puntos de vista es desde el punto de vista cualitativo o desde el punto de vista cuantitativo. Cuando hablamos del punto de vista cualitativo, es sobre el tipo de lesión que nosotros estamos viendo. Si son comedones, si son pápulas, si son quísticas, si son nódulos. Cuando hablamos de cuantitativa, es la cantidad de lesiones inflamatorias o no inflamatorias que nosotros podamos ver. En la parte cualitativa, nosotros vamos a conseguir 4 grados de... se puede clasificar en 4 grados. En el primer grado, donde hay comedones y pápulas, que se llama el acné comedogénico, que en este grado es donde deberíamos comenzar a trabajar o a tratar al paciente. Tenemos el grado 2, donde hay pápulas y pústulas muy superficiales, el grado 3, donde hay pústulas profundas y nódulos, y el grado 4, donde hay nódulos y quistes. Generalmente, cuando hay en el grado 4 nódulos y quistes, que es sumamente difícil su tratamiento, este grado es donde nos va a producir, tanto el grado 3 como el grado 4, cicatrices. Las cicatrices de acné son de difícil tratamiento, por eso es que los pacientes hay que comenzar los tratamientos en el grado 1 y grado 2 para poder tener resultados favorables. En cuanto a la clasificación cuantitativa, nosotros la clasificamos como lesiones inflamatorias y no inflamatorias, y estas lesiones inflamatorias o no inflamatorias nos vamos a diferenciar a su vez en 4 grados más. El primer grado tiene cuando las lesiones no inflamatorias o todo lo que es comedones tienen una cantidad de menos de 10. En las lesiones inflamatorias tiene también menos de 10. En el grado 2 es cuando las lesiones no inflamatorias son de 10 a 25 y las lesiones inflamatorias de 10 a 20. El grado 3 es cuando vamos a conseguir entre 26 y 50 lesiones. El grado en no inflamatoria y 21 a 30 lesiones en inflamatoria, y el grado 4 cuando tenemos más de 50 lesiones inflamatorias o más de 30 lesiones, más de 50 lesiones no inflamatorias y más de 30 lesiones inflamatorias. También tenemos otra clasificación según el consenso de la Academia Americana de Dermatología en 1990, que nos habla solamente de la clasificación de lesiones o no inflamatorios, en donde se abarca todo lo que son los tipos de comedones cerrados y abiertos, y tenemos el inflamatorio, y este grado inflamatorio pues puede ser leve, moderado, severo, de acuerdo a la cantidad de lesiones que podamos tener. Entonces, según la clasificación de la Academia Americana de Dermatología, nosotros lo vamos a clasificar en lesiones no inflamatorias, que estamos hablando de comedones abiertos y cerrados, y lesiones inflamatorias, que nos va a dar la leve cuando hay pocas o varias lesiones de pápulas o pústulas, pero no hay presencia de nódulos. En el moderado, cuando hay varias o muchas lesiones pápulo-pustulosas, pero hay pocas o lesiones nodulares. Y el severo, cuando hay tanto pápulas, pústulas como nódulos en gran cantidad. El grado 1, entonces estamos hablando de que es no inflamatorio, se observan comedones abiertos y cerrados. En el grado 2
estamos hablando del grado 2 o leve, que es inflamatorio, en donde se observan pápulas y pústulas. El grado 3 o moderado, donde hay es un grado inflamatorio también, donde hay nódulos que pueden o no haber acceso. En el grado 4, que es el grado severo, que es inflamatorio también, donde hay pústulas, nódulos y quistes, y es el llamado acné conglobata. Las lesiones no inflamatorias se denominan comedones, y estos comedones pueden ser abiertos y cerrados. Se forman por la acumulación de sebo, donde hay células muertas y bacterias a nivel de los folículos. Cuando están abiertos se van a ver como puntos negros, y cuando están cerrados se van a ver como puntos blancos o rojizos, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como barros. La condición para que sea un acné comedogénico es que sea un acné tipo leve, no inflamatorio, en donde haya estos dos tipos de comedones, tanto comedón abierto como comedón cerrado. Aquí vamos a tener en la gráfica una muestra de lo que es el comedón abierto, también conocido como punto negro. Es una lesión puntiforme que generalmente mide menos de 3 milímetros. La pigmentación que él tiene de negro es porque hay una oxidación de la queratina con unión con la melanina, y es cuando da ese color negro. Nosotros también tenemos el comedón cerrado. Este comedón cerrado, lo que nosotros llamamos barro, es una lesión puntiforme y tiene un mayor tamaño que lo que pueda tener un punto negro. A veces puede ser hasta un poquito más de la cabeza de un alfiler. Se produce por una distensión del folículo del conducto pilosebáceo, causado por la obstrucción ductal. ¿Qué significa? Que bueno, hay una obstrucción del ducto, no sale hacia la epidermis, se queda a nivel dermoepidérmico a través del conducto folicular. Hay una obstrucción y hay una colonización de todo ese sebo por las bacterias, y produce entonces el comedón cerrado. Aquí tenemos varias láminas que ustedes la van a ver en su material de estudio pues con mayor definición, donde vamos a ver el comedón abierto en la primera lámina superior de mi mano derecha. Vamos a ver un comedón abierto, un comedón cerrado. A mi mano izquierda, en el lado superior izquierdo, vamos a ver un comedón abierto. En la lámina inferior derecha vamos a ver una pápula, y en la lámina inferior izquierda vamos a ver una pústula. Entonces, dentro de la clasificación nosotros podemos, o la evolución del acné, podemos verla en esta gráfica. Tenemos los comedones, que pueden ser cerrados o abiertos, tenemos las pápulas y tenemos los nódulos o quistes. Cuando hablamos de acné severo o acné conglobata, generalmente afecta a una gran cantidad de población en alguna parte de la vida, especialmente cuando sufren de acné. Es raro ver que un paciente que ha sufrido acné no nos reporte algún episodio de acné severo durante toda la vida. Durante esta evolución en el acné severo, nosotros no solamente vamos a ver que haya producción de pápulas y de comedones abiertos y cerrados, sino también va a haber pápulas, va a haber quistes, pero en gran cantidad, o en un número mayor de 50 lesiones.
Según la Academia Americana de Dermatología, el 40% de los adolescentes americanos sufren o han tenido un cuadro de acné severo que requieren algún tratamiento dermatológico. Es un problema muy grave para trabajarlo. Generalmente requiere de un especialista para poder erradicarlo o eliminarlo. En el acné severo, pues puedes estar afectado el rostro o cualquiera de las zonas que tengan una gran cantidad de glándulas sebáceas. Como ya se dijo anteriormente, las zonas que tienen gran cantidad de glándulas sebáceas están representadas por la cara, el tórax, la espalda. Son las áreas que más afectadas tienen de acné severo. Entonces aquí tenemos varios cuadros de acné severo. Tenemos caras, tenemos espalda, también el hombro, la parte superior de los hombros, la parte superior de los brazos, donde hay también glándulas sebáceas, puede haber presencia del acné severo. Primero, el acné nosotros lo vamos a ver que pueden haber forúnculos, pueden haber pústulas, que pueden ser bastante dolorosas, hay un marcado enrojecimiento, un marcado edema, una inflamación importante. En este acné severo puedes dejar cicatrices. El acné a este grado nosotros no lo podemos trabajar con el láser, solamente con los láseres podemos trabajar lo que es el acné inflamatorio, acné no inflamatorio y acné inflamatorio grado 1 y 2, y podemos trabajar las cicatrices. Pero ya cuando estamos en un acné de clasificación 3, clasificación 4 o lo que llamamos el acné severo, no puede ser tratado con el láser. Debemos utilizar para ello otro tipo de herramientas. Todos estos pacientes que sufren acné severo son afectados emocional y socialmente. Generalmente son personas que sufren rechazo en la sociedad, intimidaciones, a veces hasta inclusive rechazo para tener o aceptarla en algún trabajo, especialmente si este trabajo significa una comunicación muy personal o de atención al público. Estas lesiones son muy notorias, no se pueden enmascarar con ningún maquillaje, más bien si le ponemos maquillaje se empeora. A veces inclusive se ha demostrado que muchas personas entran en un grado de depresión tal que pueden llegar hasta el suicidio. Son rechazadas socialmente. Estos tipos de lesiones tan fuertes solamente tienen hasta el momento un tratamiento a través de isotretinoína, que es un medicamento bastante fuerte, es eficaz, solamente es utilizado en casos muy extremos debido a todas las complicaciones que él pueda tener. Recuerden que la isotretinoína es una medicación fotosensibilizante, por lo tanto, si tenemos un paciente que requiere el uso de isotretinoína por ser un producto altamente fotosensibilizante, nosotros no lo podemos trabajar con el láser.